mujer, verso a verso, redescubriendo el diseño original de Dios para la mujer. Aquella mañana en Valle de Bravo, yo estaba sentada escuchando entre otras muchas mujeres. No sé si para las otras la historia cobró tanto sentido como para mí, pero Dios sabía las circunstancias personales por las que yo estaba atravesando. Así que cuando el relato terminó, yo estaba tan pasmada que no puse atención en el país en que sucedió ni en los nombres de las personas. Pero la historia pude vivirla mientras Roberta hablaba, y hoy quisiera contarte esa historia. Resulta que durante un gran congreso de más de 2,000 mujeres en un país nórdico, la predicadora profeta interrumpió su mensaje para decir: en este lugar hay una mujer a la que hoy le dieron la noticia de que está embarazada. Alguien desde atrás levantó la mano y entonces la profeta dijo: Dios te dice que tu hijo será usado para cambiar las leyes de este país. Obviamente todas aplaudieron y el congreso siguió su curso. 2 años más tarde volvieron a invitar a esa misma predicadora. Esta vez, al terminar la reunión, una joven mujer se le acercó y le recordó la palabra que le había dado 2 años antes, presentándose como aquella mujer que había recibido la noticia de que estaba embarazada. Con toda la emoción, obviamente, la profeta le preguntó: ¿y cómo está el bebé? La mujer bajó la vista y le dijo: murió en mi vientre. La profeta sintió que las piernas le fallaban, obviamente, tragó saliva, no supo qué decir, se le salieron las lágrimas y en un segundo su mente la llevó a 1000 ideas, pensó tal vez no volver a profetizar jamás, etc. La joven madre entonces levantó la vista y le dijo: no tiene usted idea cuánto lloramos, cuánto peleamos con Dios y todavía me duele el corazón. Pero Dios cumplió su palabra. La profeta extrañada le dijo: ¿cómo? Y la madre relató: perdí al bebé un poco después, a los meses del embarazo. Simplemente un día mi organismo lo expulsó fuera, ya muerto. Y con un dolor indescriptible, mi esposo y yo quisimos enterrarlo ese día. Pero teníamos que dar fe al ministerio público y había caído tanta nieve que las carreteras estaban obstruidas y nuestra casa quedó aislada, así que ninguno de los agentes podía acercarse. Y lo que hicimos fue ponerlo en una pequeña caja de zapatos y entre muchas lágrimas lo enterramos bajo la nieve al pie del árbol que está en la entrada de la casa. Una semana después que la nieve había cedido un poco, el Ministerio Público empezó a tratar de atender todos los casos que tenía atrasados. Como nuestra casa estaba más lejos y no pensaba en visitarla pronto, le contó el mismo secretario de Salud, que vivía a unos minutos, se ofreció a pasar. Cuando llegó, siguió relatando la mujer, mi esposo y yo estábamos tan deprimidos y sin aliento que ni siquiera lo invitamos a pasar. Solo le indicamos el lugar donde podía encontrar al bebé para extender el certificado y nos metimos a la casa. Como se tardaba mucho, salí para ver si algo se le ofrecía. Este caballero estaba sentado en una banca con la cajita entre sus manos llorando. Y entonces yo traté de consolarlo y él me dijo: ¿lo ve? Es toda una persona completa. Mañana tendremos una reunión oficial para aprobar la ley a favor del aborto. Mi voto es decisivo. Yo siempre he estado a favor del aborto. Pero hoy, al ver este bebé, todas mis ideas fueron echadas abajo. Mientras dependa de mí, la ley no será aprobada. Dios tiene muchas formas de cambiar las leyes. No importa cuál sea la ideología de un país entero, si Él dijo que lo haría, Él lo hará. ¿Hay alguna cosa que Dios te haya dicho y todavía no se cumple? ¿O algo que no precisamente se cumplió como tú esperabas? ¿O a ti? ¿Cuál fue la herencia que Dios te prometió? La Biblia relata
la historia de 5 mujeres valientes dispuestas a pelear por su herencia y a cambiar las leyes, las hijas de Zelofajed. Estas mujeres nacieron en una sociedad patriarcal donde los varones vivían peleando, primero para poder sobrevivir, luego para conquistar la tierra prometida y finalmente para conservarla. Así que estaba claro que solo los varones heredaban la tierra conquistada porque tendrían que pelear para defenderla, y preservar la propiedad familiar era uno de los valores más altos de los israelitas. No les pasaba por la cabeza siquiera que las mujeres heredaran nada, porque no había forma de que ellas compitieran en fuerza física durante la batalla con el enemigo, y los hombres vivían para defender su herencia. Pero resulta que Dios les promete a todos que cada tribu de los hijos de Israel iba a tener sus tierras. Y aquí está este chosno de José con 5 hijas, todas mujeres. Y la realidad de estas mujeres es que no tenían derecho a heredar nada. Cualquier tío o primo cercano seguramente se quedaría con todo lo que les correspondía o lo que le correspondía al padre, y ellas serían recluidas a una tiendita de campaña en el patio trasero. Pero estas mujeres no estaban dispuestas a permitir semejante atraco, ni a aceptar que ese fuera el plan amoroso de Dios para ellas. Así que cuando llegó el momento de la repartición de la tierra entre las tribus de Israel, ellas tomaron la determinación de hacer algo inconcebible para su época. Arriesgaron su reputación, su estilo, tal vez su vida, y las leyes cambiaron. Ellas se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes y ante toda la comunidad a la entrada de la carpa de encuentro, y expusieron su caso. Y dijeron: nuestro padre murió y no tuvo hijos varones. ¿Desaparecerá de su grupo familiar el nombre de nuestro padre solo porque no tuvo un hijo varón? Así es que nuestra petición es que se nos asigne nuestra parte de territorio junto con la que se asigne a los hermanos de nuestro padre. Y esta es la primera apelación que encontramos en la Biblia a favor de la igualdad de los derechos de la mujer. Muchos siglos han pasado desde entonces, 3.500 años tal vez. La distinción de género ha dejado a su paso estragos incalculables, y la historia de abusos y vejaciones en contra de la mujer es interminable. No hay forma de medirlos, no hay forma de cuantificar el daño. La mujer hace frente a problemas de discriminación y marginación de maneras sutiles y a la vez flagrantes, y por hoy constituye el 70% de los pobres en el mundo. Parecía una tarea interminable tratar de sacarnos la cultura arbitrariamente machista del cerebro y transformar nuestra manera de pensar para que nuestra vida cambie. Y aunque precisamente por eso el Hijo de Dios vino a destruir las obras que hace el diablo, quitó la maldición y nos dio libertad, las mujeres y los hombres seguimos viviendo en un mundo desigual. En todos los países, hasta el día de hoy, persisten las disparidades y la desigualdad entre hombres y mujeres. Han sido siglos de toda una cultura infiltrada en nuestras venas que no nos han dejado entender con claridad el reino al cual pertenecemos, el corazón del rey que nos adoptó como sus hijas y la herencia que nos corresponde como herederas de ese rey. No fue sino hasta 1793 en Francia que Olave de Gouges, una de tantas mujeres maltratadas, se atrevió a ser valiente y estuvo dispuesta a dar su cabeza por sostener que las mujeres tenían derecho a la ciudadanía. Necesariamente el concepto de los derechos de la mujer durante todos estos siglos tuvo que ir evolucionando, y finalmente, no hace ni 20 años, apenas en 1998, al cumplirse 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconocen los derechos de la mujer como derechos humanos, y entonces se enfatiza sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Para esa fecha, el secretario general de las Naciones Unidas reconoció que no había un solo país donde hombres y mujeres disfrutaran de plena igualdad. Creo que 20 años después, o menos,
todavía seguimos en las mismas circunstancias. No existe un solo país donde hombres y mujeres disfrutemos de plena igualdad. Pareciera inaudito. Estamos hablando de una humanidad de tantos miles de años. Estamos hablando de una creación donde el varón debiera de proteger a la mujer, y apenas no hace ni 20 años se está reconociendo legalmente que las mujeres fuimos creadas con las mismas competencias, atribuciones, dignidad, honor o capacidades que el hombre. Y hoy te pregunto, ¿cuántas mujeres estuvieron dispuestas a levantar su voz y aún a dar su vida porque hoy tú y yo gocemos de las mismas oportunidades y privilegios de igualdad que los varones? ¿Cuáles son las cosas que tu abuela o tu mamá tuvo que enfrentar para abrirte paso? O tal vez por las que tristemente no peleó y tú tuviste o sigues teniendo que padecer. Ahora bien, como podemos ver en ambas historias, tanto la mujer que perdió a su bebé como las hijas de Zelofejed, ambas tenían opciones. Siempre podemos tener opciones. Una es estar en un papel de víctimas, otra decidir salir de ahí y ser sobrevivientes a las circunstancias que sin elegir nos toca vivir. Podemos ver que en ambas historias las mujeres podrían haber preferido quedarse en una situación de víctimas, de pobrecita, de ser apapachadas, de recibir lo que les quisieran dar. Podrían después pasar a un nivel de culpabilidad por no haber hecho nada y no cambiar su circunstancia, pero afortunadamente eso no sucedió. ¿Por qué? Porque a veces no son las circunstancias las que deben determinar nuestra situación y nuestra condición de vida, sino nuestra actitud ante las circunstancias es lo que realmente cuenta. Sí, las circunstancias no las escogemos, a veces por una u otra razón nos toca vivirlas. Lo que sí podemos elegir es con qué actitud vamos a afrontarlas, y esa es la buena noticia, que aún y a pesar de haber tenido momentos difíciles en el pasado, nuestra actitud para ver esos momentos difíciles en el pasado puede ser en positivo y entonces encaminarnos hacia adelante. Hablamos también de la herencia. ¿Qué es lo que sucede? La herencia, en un nivel natural y en un nivel biológico, está. Nadie puede dudar que cada uno tenemos una herencia, tenemos una genética. Esa puede ser que haya sido decidida por alguien más, pero nosotros somos quienes vamos a determinar con qué parte nos quedamos. Sí, que las cosas sean de una manera o hayan sido siempre de la misma manera, como en el caso de las hijas de Zelofejed, que había leyes, que había lineamientos que marcaban que las mujeres no podían heredar, y que las cosas hubieran sido así siempre no significaba que fueran lo correcto, ¿sí? Y pudieron ellas tener la valentía de cambiar sus circunstancias. La actitud que tomaron para ir a hablar con Moisés fue de muchísimo valor, y aquí podemos ver algunas situaciones interesantes y para mí, desde mi punto de vista, muy importantes, como es que se unieron. Las 5 mujeres coincidieron, las 5 mujeres llegaron a un acuerdo. Tal vez alguna dijo, no, ¿cómo crees? Nos van a apedrear, ¿cómo crees? Nos van a arrojar de la comunidad. Pero no sé qué fue lo que sucedió, quién tenía el liderazgo, quién guió, pero a final de cuentas conformaron un equipo, se armaron de valor, fueron a hablar con Moisés, cambiaron sus circunstancias y no solamente las suyas, cambiaron las circunstancias de las mujeres que vendrían después y después. Ellas pudieron determinar y fueron precursoras de una vida diferente para otras mujeres, para ellas y para otras mujeres. La mujer que perdió a su bebé pudo entender que efectivamente había un propósito y tuvo un sentido la muerte de su bebé. Ella no quedó ni miró hacia atrás, ni se quedó lamentando porque la palabra profética que le habían dado no cumplió con sus expectativas. Cumplió con las expectativas de Dios y tuvo un sentido en su vida. Pudo comprender que eso marcó e hizo la diferencia en adelante. Y ese bebé solamente gozó de la gloria de Dios.
Tal vez tú hayas pasado por alguna situación dolorosa, hayas pasado por circunstancias, momentos difíciles que no querías pasar, que no querías vivir, pero aún en medio del dolor y del sufrimiento hay un sentido. Dios es tan maravilloso que aún cuando a veces el dolor y el sufrimiento es a causa de nuestras malas decisiones, Él puede tomar esa situación, revertirla y darle un sentido a tu vida. Tal vez puedas pensar que no tenías alternativa, que no había opciones, que no había elecciones. Siempre tenemos la opción y la oportunidad de elegir con qué actitud vamos a asumir nuestras circunstancias y con qué valentía vamos a esforzarnos por tratar de cambiar. Cuando hablamos de las cuestiones de la herencia, es importante tomar en cuenta a qué tengo derecho, qué batallas voy a pelear, qué realmente vale la pena, y entender que no estamos en un sentido de competencia con el hombre. Fuimos creadas para formar un equipo y caminar a la par. Y también no dejarnos boicotear por a veces otras mujeres. Pudiera haber sido, como lo mencionamos en el caso de las hijas de Zelofejed, que una hubiera querido aplacar o calmar los ímpetus de cambio de una o de otras más. Pero ahí es donde también nos toca una parte importante: ser agentes de cambio y motivar e impulsar cuando veamos que alguien más quiere hacer las cosas de manera diferente, ¿sí? No porque las cosas se hagan de una forma diferente a la que nosotras lo haríamos, no significa que estén mal. Entonces, ¿qué pasaría si podemos soñar, atrevernos a ver las cosas que no podemos ver aquí, pero que podemos vislumbrar para un futuro y caminar en dirección hacia lo que queremos, hacia lo que creemos, hacia lo que soñamos, hacia lo que nos dice la palabra de Dios que somos? Es tiempo en que podamos hacer un alto en el camino, entender, valorar, evaluar qué fue lo que nos enseñaron, qué de eso que nos enseñaron es congruente con lo que queremos y seguir avanzando, y qué de aquello que nos fue enseñado o nos dijeron que no nos estaba permitido no va a abonar o no nos va a permitir caminar hacia adelante. Eso lo podemos dejar de lado y así, como las hijas de Zelofejed, construir un camino diferente. Las 5 mujeres del relato bíblico no estaban dispuestas a permitir una injusticia ni a aceptar que se les robara su herencia. Ellas conocían la palabra de Dios y sabían que Dios es un Padre responsable y más que amoroso, y que ha prometido una herencia para todos sus hijos. Lo que las hijas de Zelofejed estaban intentando era algo sin precedente alguno. Jamás había ocurrido. Ninguna mujer se había atrevido a reclamar la responsabilidad de pelear y dar su vida de ser necesario por defender, cultivar y hacer producir su herencia. Era más cómodo que los hombres lo hicieran. Es más cómodo sentarnos a ver el horizonte, arreglarnos las uñas, ir al gimnasio y tomar café con las amigas. Ellas se presentaron ante las autoridades legales y espirituales y expusieron su caso. Solo porque nuestro padre no tuvo hijos varones que pelearan por nosotras, ¿se perderá nuestra herencia? Nosotras somos sus hijas. Denos la herencia que le corresponde a nuestra familia. Y claro, Moisés sabía exactamente qué hacer. Fue a consultar a Dios. Moisés, aquel a quien Dios dijo: este es mi amigo, a quien le hablo cara a cara, obviamente conocía el corazón del Padre. Así que no mostró prejuicios, no arguyó que estaban fuera de contexto cultural en la zona donde vivían, no les dio una copia del manual de usos y costumbres de la época, ni las mandó con las abuelas a que les recitaran las tradiciones judías. Volteó a ver al sacerdote y a los jefes antes de que pusieran el grito en el cielo y dijo: voy con Dios, ahorita vengo, mientras tanto ustedes calladitos y sin hacer comentarios. Y leemos: y Dios le contestó. ¿Qué respuesta podría dar un padre que no hace acepción de personas, que después de crear al mundo dio una sola bendición para el ser humano, igual al varón que a la mujer,
que envió a su Hijo a morir igual por los niños que por las niñas, y que dijo: los que han aceptado el sacrificio de Jesús, sean hombres o mujeres, son iguales. Asígnenles una porción de la tierra entre los hermanos de su padre, y que la herencia de su padre pase a ellas. ¿Cuáles son los pasos que tú estás dispuesta a dar para reclamar tu herencia? ¿Sabes cuál es la herencia que Dios nos ha prometido a sus hijas e hijos? La herencia no estamos hablando del terreno que te dejó tu abuela. No estamos hablando a lo mejor de una casa, que está bien que lo reclames. Estamos hablando de aquellas cosas que Dios diseñó para ti. En Génesis leemos, ¿verdad?, que cuando Dios creó al ser humano, les dijo: dominen, y se los dijo a Adán y a Eva, no solamente a uno o al otro. Dios nos creó con los mismos derechos, con el mismo poder, con las mismas capacidades. Y Cristo vino para que nosotros pudiéramos entender que todo aquello que Satanás nos había robado, ¿verdad?, Él vino a recuperarlo para nosotras. No sé, podría leerte algunos textos o podría repetirte algunos otros. Por ejemplo, el Salmo 2 dice: pídeme que te dé las naciones por herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y te los daré. El Salmo 16 dice: Él es la porción de mi herencia y de mi copa, preciosa herencia me ha correspondido. Efesios 1 dice: el Espíritu Santo prometido garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 1 dice: tenemos una herencia que no tiene precio, la herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Y podríamos hablar de 1000 promesas más de las cosas que Dios nos heredó, de las cosas que este amoroso Padre nos tiene preparadas. Pero tú necesitas conocer tu herencia. Tú necesitas saber qué puso tu papá en su testamento, qué te dejó tu hermano mayor. Cuando tú conoces la herencia, solo cuando tú conoces la herencia que Dios te prometió, puedes reclamarla. Y el juez justo está listo para dártela. Él le dijo a Moisés: lo que piden estas 5 mujeres es algo justo. Así es que dales su herencia. Si tú eres hija de Dios y pides tu herencia, esto es algo justo. Y no solo eso, a raíz de la valentía y de la determinación de estas mujeres, y dado que el asunto no podía ser tratado de acuerdo a la legislación existente en ese momento, se estableció una nueva ley. Se dictó una ley a favor de los derechos humanos de la mujer. Y leemos ahí en Números 27, ya en el versículo 8: di además a los israelitas que si alguien muere sin un hijo varón, su herencia pasará a manos de su hija. ¿No te parece maravilloso? La petición y el reclamo de 5 mujeres cambió el derecho, la ley de la época por todas sus generaciones a partir de ahí. Los cambios que tú hagas hoy y la herencia que tú conquistes hoy es el territorio ganado para tus generaciones. Lo que tú pelees, lo que tú hables, lo que tú digas, lo que tú estés dispuesta hoy a reclamar o a recibir o a buscar de parte de Dios, será la herencia que tú estés dejando a tus hijas, a tus sobrinas, a tus nietas, a aquellas mujeres que estén a tu alrededor y de la cual podrás disfrutar tú también. No te conformes bajo una situación injusta o abusiva. Reclama tu herencia. La justicia, la paz y el gozo del reino de tu Padre Celestial. La libertad con que Cristo te hizo libre. La sanidad, el perdón y la salvación que dejó decretada en la cruz a tu favor. Pasaron 45 años, pero aquellas mujeres seguían esperando su herencia. Murió Moisés y llegado el momento fueron con Josué. Y leemos que Josué les dio las tierras, tal como Dios lo había ordenado. No importa cuánto tiempo pase,
Dios siempre cumple sus promesas. Estas mujeres no tuvieron que desenfundar una espada, ni hacer un plantón y entorpecer la ciudad. Solo tuvieron que recordar durante todo el tiempo lo que Dios había dicho y comportarse de esta manera. Mantuvieron la fe y cuando la tierra fue conquistada, ellas disfrutaron su herencia. Tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia que te conté al principio? Dios tiene un propósito y un plan para tu vida, pero muchas veces nosotros no estamos entendiendo de qué se trata ese propósito o estamos pensando que las cosas debieran de ser tal y como las hemos vivido hasta este momento. Dios tiene un tiempo, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para ti. ¿Qué tan dispuesta estás tú a pelear por las cosas que aún no se han cumplido? ¿Qué tan dispuesta estás tú a ir en busca de aquellas promesas que Dios te ha dado, de pelear por tu libertad, de pelear por sostener tus ideas, de pelear por tener un trabajo digno, por ir a una escuela digna, por ser tratada en forma honorable? ¿Qué tan dispuesta estás tú a pelear por tus ideas y tú misma, si eres madre, a darles el mismo trato a tus hijos que a tus hijas? ¿Qué tan dispuesta estás tú a entender que Dios, como un padre amoroso, no está haciendo acepción entre los niños y las niñas o entre tú y tu esposo? Que tengamos funciones distintas es probable, pero posibilidades, capacidades, derechos, Dios nos dio los mismos. Es tiempo de que tu identidad esté en Cristo, de que tú entiendas quién eres, de que te des cuenta que tienes capacidades, poder, autoridad, libertad para disfrutar vidas plenas, vidas hermosas, vidas felices, y no simple y sencillamente para ser la sombra del varón o el apoyo del varón, sino para tener plenitud en nosotras mismas, para ser seres completos y no seres a distancia o seres que se reflejan en otro. Dios está esperando que tú y yo seamos un todo y que este todo pueda ser una contraparte del otro todo, y entonces sí podamos funcionar como pareja cuando estamos en una relación de pareja, o podamos funcionar como un todo cuando estamos con los varones en el ministerio o en el trabajo, ¿verdad? Pero nosotros no somos un pedazo, somos personas completas, y como personas completas tenemos los mismos derechos y los mismos privilegios que le fueron dados al hombre. Yo te invito a que te metas un momento en oración, a que te atrevas a leer la Biblia, a que te atrevas a pensar, a que le des gracias a Dios porque te hizo mujer, y a que te metas a su palabra para reconocer y conocer ahí cuál es el diseño original que Dios tuvo al crearte mujer, cuáles son tus derechos, cuáles son tus posibilidades, cuáles son tus anhelos que no han sido cumplidos y que no están de oquis en tu corazón, y cuál es la proyección que tu vida tiene. Pelea por ti, pelea por las mujeres, a lo mejor no con armas, no con luchas, no con gritos, pero sí desde el entendimiento de tu corazón que Dios quiere para ti una vida digna y honorable, una vida plena y llena de amor, llena de libertad, llena de gozo, llena de paz y de justicia. No tires a la basura lo que Dios te ha dado o lo que te ha prometido. No dejes de recordarlo, de traerlo a la memoria, de estar entendida y presente de lo que Dios te ha dicho. Espera el tiempo, porque ciertamente disfrutarás tu herencia. Dios hará que tú recibas la herencia que te tiene guardada en el cielo, la cual no puede deteriorarse, ni marchitarse, ni destruirse. Que Dios te bendiga. Esto es Verso a Verso, y tú eres parte de esto. Después de lo que hemos escuchado, ¿en qué parte de la vida estás tú? Muchas veces nosotras nos vemos como si todo lo que vivimos en la infancia, en la adolescencia, es en contra de nosotras. Y entonces decimos, ¿por qué mi papá o mi mamá trataron de distinta manera a mi hermano? ¿Por qué a mi hermana menor o a mi hermano mayor hacen tanta diferencia? Solo Dios sabe el por qué. Pero es cuestión de que nosotros queramos que nos lo revele y entenderlo.
Nos podemos quejar de todo y podemos decir, pobre de mí, no me querían, pobre de mí, siempre fue injusta la situación que viví. Pero los planes de Dios son distintos. Y en el momento que tú te decidas a ver esos planes de distinta manera, no como víctima, sino como una oportunidad para salir adelante, puedes hacer muchas cosas que habías dejado en el baúl de los recuerdos y habías anhelado hacer, y por miedo, por coraje, por decepción o simplemente por berrinche no lo hiciste. Ese no es el plan de Dios para nosotras. Dios nos tiene con un propósito, el cual ya estaba definido desde antes de que naciéramos. Quizás si tú recibiste abuso sexual en la infancia, no tienes que estar con ese recuerdo, con ese dolor. La situación es que podemos ocupar ese dolor para ayudar a los demás. Es un proceso largo, no es de la noche a la mañana, pero no es imposible para Dios. Si tú dejas que el Espíritu Santo fluya en ti, podrás tú también fluir y ayudar a los demás, pero no enfocarnos solamente en lo que nosotras sufrimos. No tenemos que estarnos encasillando solo en lo triste que viví, sino en lo feliz que ahora puedo, pero no en la felicidad que ya logré yo, sino en la felicidad que puedo hacer que los demás puedan lograr, a través quizá de mi experiencia, a través de cursos, pláticas, proyectos. Por algo Dios nos permitió pasar por esos procesos. Hay que usarlos, no te estanques, no estás sola. Por eso nosotros te invitamos a que seas parte de Verso a Verso, porque esta es una plataforma que queremos poner ante ti para que entre todas nos ayudemos. Hay algunas que necesitamos ayuda psicológica, emocional, espiritual, pero todas siempre necesitamos de todas. Esto es Verso a Verso. Esperamos tus comentarios y será un placer conocerte.